Ok, bueno, miren. Lo de hoy es relativamente sencillo. Es de los complex pullback. Ok, déjenme ver nada más. ¿Qué conexión baja? Bueno, no importa. Miren, un complex pullback, como ya sabemos, tenemos nuestra estructura que va así, altos más altos en el caso alcista y bajos más altos. Pero como ya algunos habrán observado ahí su estructura, o habrán visto los gráficos, se habrán dado cuenta que no siempre sucede esto, no siempre es tan perfecto así. En veces nos pasa, o mejor no en veces, la mayoría de las veces va a pasar algo similar a esto. Déjenme borro nomás. La mayoría de las veces vamos a tener algo como esto. Viene el precio, nos crea un alto más alto y de repente hace esto. Todo esto, todo lo que nos hace aquí, es lo que se conoce como el complex pullback, o sea, un retroceso complejo. Esto es importante porque muchas veces, sobre todo cuando recién comenzamos, este tipo de engañar. Por ejemplo, podemos confundir que estos son nuestros puntos estructurales y que aquí ya nos hizo un quiebre estructural alza. Entonces entramos en largo aquí vamos bien, pero aquí ya nos saca el stop. O por el contrario, vemos esto, vemos esta estructura de aquí y decimos, el precio hizo un quiebre a la baja. Entonces ya voy a tirar un short, un corto. Tiro un corto y aquí pongo el stop por aquí arriba y aquí ya me saca el stop, o lo dejo correr pensando que va a romper este bajo y después el precio impulsa y nos saca el stop. En sí el complex pullback no tiene mucha teoría. Lo complicado del complex pullback es saber leer la estructura de acuerdo con las reglas que hemos visto de los puntos estructurales. Voy a hacer el ejemplo con el euro yen. Bueno, es un par que yo generalmente no opero, pero que me está llamando la atención, la verdad. Miren, tenemos, bueno, mejor vamos con el euro dólar, porque es más, vamos con el euro dólar porque es más técnico. No anda. Miren, al de una hora. Ok. Si es este. Nos lo actualice así. Miren, vamos así. Va alcista. El precio va así, así. Y hace un voz a la baja. Muy bien. Aquí, por ejemplo, aquí es evidente el quiebre. Estamos en el gráfico de una hora. ¿Cuáles son nuestros puntos estructurales? Acuérdense. Nuestro punto estructural, nuestro último bajo más alto, es este. Y nuestro último alto más alto es este. Este es nuestro rango estructural.
Fíjense aquí cómo va. Nos crea este bajo más alto, luego este alto más alto, y el precio aquí se hace varias cosillas. Rompe, yo tomo el rompimiento, como es cierre de la vela, para mí es un rompimiento válido, que va a la baja, retrocede, nos crea este bajo, perdón, este alto, que es más bajo que el anterior, después de crearnos un lower low, un bajo más bajo que el anterior. Entonces aquí ya tenemos un quiebre a la baja. Ahora nuestro rango de trabajo pasa a ser este. Fíjense aquí el precio, cómo sube, baja, vuelve a subir y aquí se queda haciendo varias cosillas. Después baja, hasta efectivamente, perdón, nos genera un bajo más bajo con el quiebre, con el cierre de esta vela. Pero aquí lo que quiero que se den cuenta ustedes es cómo a un trader novato, a una persona que recién comienza, este tipo de cosas lo puede engañar. Él va a ver esto como un bajo más alto. Y va a decir, como ya generó un bajo más alto, probablemente el precio haga un quiebre estructural al alza. Entonces va a entrar aquí, en largo, va a apuntarle al alto de encima, al último alto, creyendo que ahí hay liquidez. Y bueno, efectivamente sí hay liquidez, pero tenemos que combinarla con la estructura. ¿Y qué le va a pasar a su posición? El precio va a caer y le va a tomar su stop loss, va a ser una pérdida. Y esto se recrudece y nos vamos a una temporalidad menor, por ejemplo, una temporalidad de 15 minutos. De acuerdo. Estos son los puntos estructurales del gráfico de una hora, o el gráfico de temporalidad mayor. Fíjense aquí todo lo que es precio. El precio viene. Muchos pueden ver la estructura así, que el precio está haciendo esto, así. Aquí es un bajo, aquí es un alto. Y luego va haciendo esto. Así. Vean aquí cuántos supuestos quiebres de estructura nos da el precio. Aquí sube, retrocede. Como pensamos que esto es un bajo más alto, vamos a pensar que este va a generar un alto más alto. Y que ahora el precio va a ser alcista. Y va a pasar lo mismo que en el ejemplo anterior. Vamos a buscar entradas en largo, cuando realmente no estamos fijando lo que está pasando en el high time frame, y aparte de eso no tenemos claros cuáles son nuestros puntos estructurales. Pues todo esto que está adentro del rango, todo esto es nuestro complex pullback. Todo esto. Todo este tipo de cosas es un complex pullback. Es decir, un retroceso complejo. Vamos a ver, por ejemplo, ahora el Bitcoin. El Bitcoin hace rato vi un ejemplo también muy bueno. Ok, que de la nada mi internet comenzó a fallar. Bueno, salte 4 horas. Ok.
Muy bien, vean aquí. Aquí vamos alcistas. Ponerlo con la flecha. Vamos a tomar esto como todo un movimiento. Vamos haciendo esto. Quiebre. Y hace esto. ¿Cuál fue? Viene haciendo altos más altos, bajos más altos, altos más altos, bajos. Este alto es más alto que el anterior. Este bajo es más alto que el anterior. Correcto, entonces nuestro rango estructural, que ahorita vamos al alza, en el ejemplo, queda así. Aquí para que el precio continuara alcista, tuvo que haber generado un bajo más alto que el bajo anterior y romper el alto anterior y generarnos obviamente un alto más alto. Sin embargo, no lo hizo. ¿Qué nos hizo? Rompió el bajo anterior generándonos, perdón, un bajo más bajo. Un bajo más bajo que el anterior. Posteriormente retrocede y nos genera un alto más bajo que el anterior. Y de ahí el precio se desploma. Lo que efectivamente nos dice que en esta temporalidad el precio cambió a bajista. Pero vean, aquí viene cuál es el Conquer Pullback. Aquí el precio, al rompernos, bueno, así. Ahora nuestro nuevo rango de trabajo es este. Obviamente el precio viene. Estamos en el de 4 horas viene. Y para que continúe bajista, tiene que rompernos el bajo más bajo, el bajo anterior y crearnos un bajo más bajo. Pero vamos, por ejemplo, en una temporada de 15 minutos. Miren, por ejemplo. Una disculpa que este internet no sé por qué de la nada se puto. Ay, ay, ay. No. Ok. Aquí está listo. Miren. Siguiendo el ejemplo anterior, vean rango. Este es un bajo, es el bajo del rango y este es el alto del rango. Aquí, ¿qué es lo que sucede adentro del rango? Tenemos varios retrocesos. Y en apariencia, para algunos, aquí por ejemplo, este podría ser un alto. Y este aquí ya sería un quiebre. Ok.
Ok, volviendo. Tenemos nuestro rango. Este es nuestro bajo y este es nuestro alto. Aquí, ¿qué tiene que pasar para que la tendencia continúe o se rompa? Ya que nos rompa el rango, el extremo inferior, o nos rompa el extremo superior. Lo que suceda dentro del rango, esto no nos dice nada sobre la estructura que estamos viendo ahorita en 15 minutos. Bien. Aquí efectivamente vemos que el precio va a la baja. Pero aquí esto, muchos lo podrán ver como un quiebre de estructura. Y decir, no, el precio ya va para arriba. Y vemos que comienza a hacer esto, altos más altos, dentro del rango. Decimos, no, el precio ya va para arriba, hay que entrar en largo. Metemos nuestra posición en largo, esperando que nos liquide este alto. ¿Y qué es lo que hace el precio? El precio nos rompe a la baja, nos saca el stop. ¿Por qué? Porque para dar la continuación de la estructura o el quiebre de estructura tiene que rompernos los rangos estructurales que ya hemos definido. Que aquí es donde entran las reglas de los puntos estructurales que habíamos visto, que un alto más alto no es tal si no tiene tal, y un bajo más bajo no es tal si no tiene tal. En este caso, este bajo es más bajo que el bajo anterior. Eso es importante que lo recuerden para los complex pullback. Entonces, todo esto que está sucediendo aquí es un complex pullback. Es un retroceso que tiene su propia estructura, su estructura interna, dentro de nuestro rango de trabajo, pero que realmente no nos está diciendo mucho sobre la estructura general. ¿Se pueden operar estos retrocesos? Sí, sí se pueden operar. Ustedes, por ejemplo, Cristian, que lo opera un minuto, puede operar desde aquí hasta acá, o puede operar este retroceso de este order block hacia acá. Puede operar, sí, sí puede operar. Pero mientras el precio no nos rompa el rango de trabajo, nuestro punto estructural superior y el punto estructural inferior, no tenemos una continuación o un quiebre de estructura. Entonces, miren, recapitulando, el complex pullback lo ven así, se va a ver así. Por ejemplo, viene así y comienza a hacer esto. Bueno, hay medio chueco, pero se entiende. Pero recuerden que tenemos nuestros puntos estructurales definidos. Tenemos nuestro bajo más alto y nuestro alto más alto. Con esos puntos estructurales definidos, sabemos que todo lo que está pasando dentro del rango es el complex pullback. Es un retroceso con una estructura entre la liquidez interna, que la liquidez interna son lo que son los fair value gaps y todo ese tipo de cosas, los liquidity boys. Y hasta que no se rompe, en caso de una tendencia alcista, el alto más alto anterior ya es una continuación de la tendencia. ¿Hay quien quiere entrar? Otra vez Miguel. Lo mismo pasa en el caso bajista. Viene el precio así. Creando bajos más bajos y altos más bajos. Y en una de esas vemos que nos da esto. Tenemos nuestros rangos definidos, nuestros altos más bajos, bajos más bajos. Aquí también tenemos nuestro alto más bajo. Y nuestro bajo más bajo. Bajo más bajo que el anterior. Vean. Vemos esto.
Vemos por ejemplo que aquí nos crea este alto, después nos crea este otro alto, y el precio nos engaña haciéndonos creer que esto es un quiebre de estructura. Y entramos en largo cuando realmente la tendencia sigue siendo a la baja. ¿Qué es lo que nos confirmaría un quiebre de estructura? Que nos rompa el punto estructural anterior o no respete los puntos estructurales anteriores. Si ya tenemos nuestros puntos estructurales, nuestros altos más bajos y nuestros bajos más bajos definidos, todo lo que haga el precio adentro de ese rango no nos dice nada acerca de la continuación o el posible quiebre de estructura. Todo esto es el complex pullback, todo lo que sucede adentro de un rango. Vamos a ver, vamos a buscar otro ejemplo. En Ethereum. Aquí, por ejemplo. Vamos a hacer la lectura a partir de aquí. Viene así. Crea este punto. Este. El precio viene así. Alto más alto. Este bajo es más alto que el anterior, entonces es un bajo más alto. Este no. Este alto es más alto que el anterior, entonces este es el alto más alto, este no. Y este bajo es más alto que el bajo anterior, entonces estos son los puntos estructurales válidos. De nuevo, este no es considerado un alto porque no es más alto que el alto anterior. El alto anterior es este. Lo mismo con los bajos. Estos bajos son cada vez más altos. Entonces, estos son nuestros puntos estructurales. Les repito, hay que tener siempre en mente las reglas que son los que nos dicen los puntos estructurales válidos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, una pequeña muestra de complex pullback. Vean aquí lo que hace el precio. Antes de generarnos este bajo, hace esto. Incluso estamos en 15 minutos. Si lo vemos en 1 minuto o 3 minutos, esto va a tener su estructura propia. Y aquí, por ejemplo, este bajo es más bajo que este. Aquí muchos pueden pensar, esto ya es un quiebre a la baja. Los que usan el quiebre por los mecheros de velas, es un quiebre a la baja. Voy a tirar cortos. Tiran el corto, aquí están positivos, pero después el precio se le da la vuelta y lo saca el stop. Lo mismo aquí. Si se nos olvidan las reglas y tomamos este como un nuevo alto, vemos que el precio nos hizo un alto más bajo y vamos a decir, el precio ya va a ir a la baja, nos va a romper posiblemente esa estructura. Entonces entran en corto, aquí están positivos, pero después los saca de nuevo el stop. Pero a nosotros no nos pasa eso porque obviamente tenemos en cuenta las reglas. Sabemos que hasta que no nos genera un alto más alto que el alto anterior, no tenemos un punto estructural válido. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí, bueno, vean de nuevo nuestros puntos estructurales. Nuestro último punto estructural válido de la tendencia alcista es este, que está confirmado, porque este alto es más alto que el alto anterior. Y este, porque este bajo es más bajo que el alto anterior y nos generó un alto más alto. Estos son nuestros puntos estructurales válidos. Lo que llegue a suceder aquí, adentro, es el complex pullback. Hasta que no nos rompa este alto y nos genere un alto más alto,
o hasta que no nos rompa este bajo y nos genere un bajo más bajo. Lo que sucede aquí. El precio viene, rompe la estructura, nos genera este bajo que es más bajo que el bajo anterior. Ahí ya es cuando podemos hablar de un quiebre, porque ese quiebre estructural nos rompió un punto estructural válido. Ya nos rompió este rango. Entonces pasa a ser este nuestro rango y aquí hace esto, hasta que nos genera un alto más bajo que el bajo anterior. Obviamente vemos que es más bajo y este ya es nuestro nuevo punto estructural. Este es un bajo más bajo confirmado. ¿Por qué? Porque es más bajo que el anterior y nos generó un alto más bajo que el alto anterior. Pero vean lo que sucede aquí también. Aquí nos genera un bajo que no es un punto estructural válido de acuerdo a las reglas. Pero lo que mucha gente puede decir es que no, sí, eso sí es un punto estructural válido. Entonces, como ya nos generó un bajo más alto, pues se puede pensar, aquí ya voy a entrar en largo. Entran en largo, hacen la compra y oh sorpresa, llega hasta aquí y lo saca el stop. Bueno, y eso es la gente que pone stop, porque hay personas que ni siquiera operan con stop loss, los dejan ahí hasta ver con esperanza de que el precio se dé la vuelta. Y aquí de nuevo regresamos, nos sigue generando un bajo más bajo, alto más bajo, y nos genera estos puntos estructurales. Vean aquí. Este alto es más bajo que el alto anterior. Este bajo es más bajo que el bajo anterior y nos generó un alto más bajo que el alto anterior. Entonces estos son nuestros puntos estructurales válidos. Todo esto que está sucediendo aquí es el complex pullback. Porque vean lo que es el precio. El precio llega, no baja, retrocede. Y aquí es algo interesante, vean. Si no tenemos en cuenta este punto, vamos a pensar que este es nuestro nuevo bajo. Es decir, estamos viendo que el precio muy probablemente nos va a hacer esto. Así, a generar altos más altos. Entonces pasa de nuevo lo mismo. Vamos a entrar en corto. Estamos verdes en largo, perdón, en compra. Vamos a estar verdes un rato y luego nos va a sacar el stop. Entonces, esto nos debe de pasar si tenemos en cuenta cuáles son nuestros puntos estructurales válidos. Ya hasta que el precio no nos rompa este o este, no, el precio se sigue en lo que se denomina en rango o haciendo el complex pullback, haciendo su estructura interna. Incluso de nuevo, si lo vemos en el gráfico de 1 minuto o 3 minutos, el precio va a estar haciendo algo así. Su propia estructura. ¿Que se pueden operar? Sí, sí se pueden operar. Pero ya se necesita cierta experiencia y cierto conocimiento de la acción del precio, sobre todo en temporalidades bajas, que todo es mucho más rápido. Los que he visto que operan en 1 minuto es Cristian, Cota y Miguel, me parece. Y Atsin, creo, también. Entonces ellos ya saben cómo se mueve de rápido el precio. Y como cualquier error, pues es más rápido perder el dinero. Vean, vean. Aquí ya nos generó... No, perdón, no se crean. Aquí viene el precio. Nos rompe nuestro punto estructural válido anterior, generándonos un alto más alto.
Y después nos genera un bajo más alto que el bajo anterior. Entonces aquí podemos decir que el precio ya cambió alcista y ahora estos son nuestros nuevos puntos estructurales. Y todo esto que sucede aquí, toda esta estructura interna que lleva, es el complex pullback. Aunque bueno, vean, aquí de nuevo el precio cae a la baja, todo eso, lo cual, como estamos en una temporalidad menor, muy probablemente estamos dentro de un retroceso o de un complex pullback de una temporalidad mayor. Recuerden que el precio es fractal y vamos haciendo esto. Aquí el precio ya retoma su estructura y sigue cayendo. Vean aquí, justamente donde el precio ha llegado. Déjenme ver cómo va, así. Ok. Aquí viene el precio. Sucede. Y por lo pronto, bueno, vamos a tomarla acá. No, mejor aquí. No. Vamos a suponer que este es nuestro rango. Sí, mejor, más sencillo. Vamos a suponer que este es nuestro último rango. Así sin ver a detalle lo que está pasando a la izquierda. ¿Qué tiene que pasar para hacer la continuación de la tendencia o un retroceso? El precio nos tiene que romper el rango superior o el rango inferior. Es lo que está pasando aquí. Es como ya se dijo, el complex pullback. Todo esto. Porque después de aquí el precio puede empezar a hacer esto, o esto, o esto, así, o bajar, o de aquí ya subir. Pero hasta que no nos rompan nuestros puntos estructurales válidos, se dice que el precio está en rango o haciendo lo que definimos ahorita, el complex pullback. Porque incluso muchos pueden decir que el precio viene haciendo esto. Dicen, no, es que el precio viene así. Aquí ya nos hizo el quiebre y el precio ya va al alza. Y pues sí, tiene sentido, porque después cuando no se sabe la estructura, pero sí se sabe de muchos conceptos, el cerebro juega malas pasadas. Por ejemplo, pueden decir, no, es que este es un breaker, entonces aquí el precio va a rebotar, el precio tiene que hacer esto, o no, es que este es un decisional. Igual el precio tiene que rebotar y hacer esto, así. Pero recuerden, mientras el precio no rompa nuestros puntos estructurales válidos, ya sea al alza o a la baja, el precio está dentro de nuestro rango de trabajo determinado y esta estructura interna que tiene es lo que se le denomina el complex pullback, el retroceso complejo. Retroceso complejo porque él no siempre va a ser tan perfecto así, sino que lo más seguro es que haga esto. Vaya haciendo varias gracias ahí el precio. Y en una de esas pues nos atrapa y nos hace caer en stop loss. ¿Qué es lo que nos va, entre comillas, a salvar de esos engaños? Lo que una vez preguntaba, creo que Emanuel, ahí en el grupo. Pues precisamente eso, conocer bien las reglas estructurales que nos permitan al mismo tiempo definir nuestros puntos estructurales válidos. De esta forma, ya con una mejor lectura de la lectura, tomar mejores decisiones para hacer trades o simplemente saber hacia dónde se dirige el precio.
Miren, por ejemplo, esto, aquí en media hora esto se va a ver muy bonito. Vean. Aquí obviamente ya sabemos que el precio va a la baja. Este bajo es más bajo que el bajo anterior. Este alto es más bajo que el alto anterior. Este bajo es más bajo que el bajo anterior y nos genera un alto más bajo que el alto anterior. Estos son puntos estructurales válidos. Aquí. Y vamos así. Aquí vean lo que hace el precio, hace varias cosillas ahí. Aquí parece que nos rompe esta estructura, pero sabemos que estos son nuestros puntos estructurales válidos, entonces sabemos que todo esto, lleva una estructura interna que es nuestro complex pullback. En una gráfica de 1 minuto, 5 minutos lo vamos a ver un poco más confuso, que se puede operar, pero nuestra estructura sigue siendo esta. Hasta que no nos rompa este o este, el precio está dentro de nuestro rango de trabajo, o lo que ahí en veces pongo en el grupo que el precio está en rango. Nos rompe este, entonces este punto estructural ya fue roto, hasta que nos genere un bajo más bajo. Este bajo es más bajo que el bajo anterior, y este alto es más bajo que el alto anterior y es generado por un bajo más bajo. Me van a decir, ¿por qué no tomas este? Porque si tomo este, y aquí es donde viene la parte donde muchos se confunden. Muchos van a pensar que esto es un quiebre estructural. Van a entrar en largo y los va a sacar el stop loss. Entonces, de nuevo, ¿cómo sé que es este y no este? Bueno, aparte porque lo estamos viendo en perspectiva, ¿verdad? Pero ya en mercado real. Porque este bajo es más bajo que este alto es más bajo que el alto anterior y es generado por un bajo más bajo y que posteriormente nos genera otro bajo más bajo que el bajo anterior. Si se fijan que antes de este bajo más bajo, el último alto es este, que es más bajo que el alto anterior. Entonces este es nuestro punto estructural válido. Aquí es como las reglas estructurales que les compartí, se van encadenando. Estos son nuestros puntos estructurales válidos. Si tomamos este algunas personas lo van a ver como un quiebre. Y este lo van a ver como, obviamente, un alto más alto, perdón, un bajo más alto. Y este es un alto más alto. Van a decir, el precio ya va a ser esto. El precio ya nos rompió la estructura y ya nos va a hacer esto. Ya va a cambiar alcista. Ese es el riesgo de no saber las reglas estructurales. Aquí ya tenemos nuestro bajo más abajo que el bajo anterior y que fue generado por un alto más bajo. Y vean aquí ya lo que pasa. Este es nuestro bajo más bajo. Aquí el precio nos generó un alto más bajo que el alto anterior. Y lo que esperamos es que aquí el precio nos genere un bajo más bajo. Entonces, para que la tendencia bajista continúe, el precio nos tiene que romper este bajo. Ahora, de nuevo, aquí que tenemos esta estructura interna que va así. Va a pasar lo mismo. Mucha gente que vea el gráfico de 5 minutos, de 3 minutos, va a ver aquí varios quiebres y va a meter posiciones con respecto a esos quiebres. Pero siempre y cuando se tenga bien presente las reglas estructurales y tengamos plena conciencia de cómo definimos nuestros altos y nuestros bajos en cuanto a la estructura, vamos a ir nosotros en la dirección correcta. Aquí, ¿qué es lo óptimo aquí para nosotros? Tenemos nuestra estructura bajista, nuestros puntos estructurales válidos, un bajo más bajo, que fue generado por un alto más bajo,
y altos más bajos que fueron generados por bajos más bajos. Vean, aquí tenemos nuestro rango. Tenemos este rango. Este otro rango. Obviamente, los que, por ejemplo, los que ya saben un poco más del FIBO, esperamos el retroceso, entramos por arriba del 50% o en el lote, o los que ya saben un poco más todavía, ¿qué hacemos? Llegamos al order block. Aquí está el order. A nosotros no nos engaña esta estructura. Vemos el quiebre, compramos el quiebre a la baja, que esto sigue bajista, confirmamos el punto estructural. Sabemos que es altamente probable que aquí el precio lo que va a hacer es un retroceso, aunque nos haga un complex pullback así. Sabemos que como es bajista y nos está respetando los puntos estructurales, el precio va a buscar un punto de interés en esta parte. Entonces el precio puede ser, aunque haga esto, sabemos que tenemos que entrar en corto, pues tarde o temprano el precio continuará cayendo, en el caso de nuestra tendencia bajista. Sabemos que el precio, no, si es bajista, no tiene por qué romper este alto. Entonces aquí está muy sencillo. Entramos en el order block, lo toma, lo respeta y el precio comienza a caer. Y es así como funcionan los complex pullback, es así como se ven en el mercado, que no es tan bonita la estructura. Vean todo lo que pasa aquí. Pero con los puntos, cuando sabemos ya las reglas estructurales, ya vemos la estructura de otra forma. Ya no la vemos que va así toda quebrada, toda fea. Y que nos engaña para tomar decisiones erradas. Que bueno, si la vemos también de esta forma, obviamente va bajista. Pero ya cuando estamos operando ya otros activos o incluso en ciertos días, la estructura no es tan sencilla de leer. Y es cuando comienzan los problemas. Vean esto, cómo va así. Aquí la estructura va así. En cambio, una persona sin mucha experiencia con la estructura va a ver esto. Va a ver que viene así. Esto lo toma como un quiebre. Va esto, stop, va esto, 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 esto. Si se fijan la diferencia. O sea, no va... Somos más propensos a cometer errores en un ambiente de este tipo, en el que incluso muchos ven, aquí esto es un quiebre, aquí esto es otro quiebre, y así todo esto, a verlo en este sentido. Aquí el precio va a aquí vamos así, el precio tiene que retroceder a un punto aquí, y aquí lo hace, vean. Este es nuestro alto, este es nuestro bajo, no, perdón, es este. Nos rompe, sabemos que el precio tiene que retroceder, el precio retrocede, ¿y a dónde retrocede aquí? A un fair value, o bueno, también hasta este punto de mitigación, que nos da la entrada en corto. Ahí prácticamente el PIB. Aquí entramos, ahora sí aquí entramos en corto, en el retroceso. Como somos bajistas, nuestro primer objetivo, o el objetivo más lógico, es el bajo anterior, porque obviamente nos tiene que generar bajos más bajos. Y ahí prácticamente tenemos un 1 a 2, 1 a 2.8. Ya cualquier cosita más abajo ya tenemos el 1 a 3. Pues bueno, muchachos, no sé si haya sido lo suficientemente claro. ¿Tengan alguna duda por ahí? ¿O algún comentario que quieran añadir?
bien, bueno, me da gusto. Es confuso al principio porque sí vemos todo esto y nos confunde porque decimos, este es un alto, este es un bajo, este es otro alto, este es otro bajo, este es otro alto, este es otro bajo. Pero recuerden, siempre comiencen con la lectura de la estructura y hagan sus puntos estructurales. Este es más bajo que el bajo anterior y viene generado de un bajo más bajo y así. Si siguen las reglas estructurales, la estructura va a ser pan comido. No van a caer en este tipo de errores. Yo en un principio caí en muchos errores y sí perdí mucho por culpa de no leer la estructura bien. Sobre todo por ego, porque yo decía, no, pues nada, las reglas es muy sencillo, esto es un quiebre, esto no. Pero pues el mercado nos pone a todos en nuestro lugar. Joven, no sé si tengan algún otro comentario o si alguna otra duda. Y si no, pues aquí le dejamos. De todos modos, si después les aparece otra duda, ya están los gráficos y todo eso, pues me pueden escribir en el grupo y la resolvemos con mucho gusto. ¿Cómo ven? Si hay más comentarios o algo así. Ya estamos. Bueno, estamos poquitos. Ok. Bueno, Cristian y Angie, muchas gracias por estar aquí. Si no hay más, nos retiramos. Que tengan buen domingo. Y ahí les subo el video al canal, perdón. Ya de todos modos saben, si tienen alguna otra duda, me la hacen saber y la resolvemos. Bueno, nos vemos, cuídense.